¿Cómo detectar a la gente mala? Te voy a dar 10 características que tiene la gente mala, malvada, negativa, de mala vibración, para que puedas detectarlos y puedas alejarlos. Cuanto antes mejor. Te digo, este video es tremendamente poderoso porque cuando lo aprendes y lo empezás a aplicar, empezás a alejar a esa gente, alejarla de vos y tu vida cambia automáticamente, mejora, se va para arriba. Cuando aprendes a activar tu radar interno, cada vez va a ser más fácil poder detectarlos para poder sacarlos, eliminarlos por completo. Y así mejoras completamente tu vida, porque eso es lo que pasa, eso es lo que sucede cuando alejas a la gente mala, la sacás de una patada. Antes de empezar, recordá, si todavía no te has suscrito, suscribirte, acá abajo darle a la campanita para que te avise YouTube cada vez que suba un video nuevo, pues estoy subiendo videos poderosísimos todos los días, videos cortos, videos largos, todo tipo de videos con el objetivo de ayudarte a transformar tu vida por completo. Y ahora sí, vamos con toda esta información. Buenas, bienvenidos al canal, mi nombre es Serafín y hoy les traigo un nuevo video. En este canal hablamos mucho de metafísica, de ley de atracción, de espiritualidad y hoy en particular vamos a ver 10 características que tiene la gente mala, la gente malvada, de mala vibración. Y te voy a explicar por qué tenés que sacarlos de tu vida urgente, sacarlos ya, sin esperar. Y Bruce Lipton fue un famoso biólogo celular. Fue un científico y fue uno de los primeros en experimentar y clonar células madre. Fue uno de los primeros en experimentar con células madre y pudo sacar un montón de información muy importante. Información que podemos usar hoy en día, que podemos utilizar para transformar nuestra vida. Él detectó que el objetivo principal de una célula es crecer, es mejorar, es expandirse, pero que el crecimiento depende fundamentalmente del entorno que rodea la célula. Es justamente el entorno lo que define ese crecimiento. Incluso esto ya lo ha demostrado hace poco la epigenética. La ciencia, una nueva rama de la ciencia, ha estado estudiando la epigenética, que es todo lo que se encuentra por encima de la genética. Pero bueno, eso es un tema aparte. Lo vamos a ver en otro video. Poneme en los comentarios si te interesa que haga un video específico sobre epigenética, específico sobre todos esos temas de la ciencia y la biología celular, para que lo puedas tener en cuenta, para que lo puedas diagramar y planificar para mis próximos videos. Déjame en los comentarios, también recordá si todavía no te has suscrito, suscribirte acá abajo, darle a la campanita. Y bien, siguiendo con toda esta información, ¿por qué es importante? ¿Por qué te nombro el experimento de Bruce Lipton? Es importante porque ¿qué somos nosotros más que un conjunto de células? Si la célula quiere crecer, pero depende del entorno, depende del cuerpo en el que está insertada, ¿qué somos nosotros? Un conjunto de células. Entonces nosotros también dependemos de nuestro entorno. Por eso estas 10 características que voy a darte son fundamentales para empezar a cuidar el entorno. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no sé, querer crecer, querer expandirnos, llevar nuestra vida a un siguiente nivel y que el entorno no nos lo permita? A mí me ha pasado un montón, estar en entornos que no me elevaban, que no me llevaban a un siguiente nivel. Hemos venido a este mundo a crecer, a expandirnos y muchas veces el entorno no te lo permite y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. No somos conscientes del entorno tóxico que tenemos alrededor y no somos conscientes de cómo un pequeño cambio de entorno, con un pequeño cambio de gente a nuestro alrededor, podría cambiar literalmente nuestra vida por completo. Por eso lo que tenemos que hacer es aprender a cuidar nuestra vibración, aprender a cuidar nuestra energía, cuidarnos de la energía de otra persona, de la energía negativa que pueda llegar a tener, cuidar de quién nos estamos rodeando, porque la vibra de otro te afecta, quieras o no quieras, la vibración de otro choca con tu vibración, choca con nuestro aura y nuestro aura se agranda o se empequeñece en función de esa vibra, en función de la otra persona. De hecho, hasta hablé en otro video sobre el efecto Pigmalión, cómo se hicieron estudios y se determinó que la expectativa de una persona puede generar cambios en la otra persona, es decir, la expectativa, la creencia de una persona de cómo tiene que ser la otra, genera cambios en el accionar de la otra persona. Te hablé de un profesor en Harvard al cual se le intercambiaron los exámenes, se le dio el examen de los alumnos menos inteligentes y él creía que esos exámenes eran de los alumnos más inteligentes. Y pasó lo mismo con los otros, con los alumnos más inteligentes. Él pensaba lo opuesto, él pensaba que esos exámenes correspondían a los menos inteligentes. Y después
Durante el año el rendimiento académico fue completamente distinto, fue completamente mejor el de los alumnos que él pensaba que eran los inteligentes. Por más que habían tenido un mal examen, como se le intercambiaron al profesor los exámenes, él creía que estos alumnos acá eran los más inteligentes, aunque no lo eran, y terminaron desempeñándose mucho mejor que los otros durante el año. Los alumnos que no eran inteligentes terminaron siendo inteligentes por la expectativa del profesor. Y eso es exactamente lo mismo que nos sucede a nosotros, lo mismo que nos puede pasar cuando nos sumergimos y nos sometemos a las creencias de otras personas. De hecho, hay mucha gente que tiene desarrollada la intuición, que se da cuenta al instante cuando está con una gente mala, que está con una persona tóxica, una persona que nos hace daño. Hay gente que tiene tan desarrollada la intuición que lo siente en el momento, dice: esta persona me genera una mala vibración, esta persona no la quiero cerca. Y esa intuición opera siempre, nos opera a todos, algo que a veces aparece la mente y te dice: hey, tené cuidado, hey, al final seguramente no sea tan mala esa persona, hey, probá con esa persona. Pero el alma ya te estaba avisando antes que esa persona era mala, que esa persona tenía una baja vibración. Nada más que se interpuso la mente, se interfirió en el camino y terminaste convenciéndote de que esa persona era buena, pero no, tu alma ya te había avisado con la sensación de que era mala. Déjamelo en los comentarios si te ha pasado alguna vez. Poneme un comentario si te ha pasado, porque a mí me ha pasado un montón. Me pasó muchísimas veces decir: wow, esta persona no la quiero tener cerca, me genera una mala vibra, una mala sensación. Y después decir: seguramente son cosas mías, no tiene ningún sentido, no tiene lógica, no tiene racionalidad. Y al tiempo me traicionó, al tiempo me dañó, al tiempo me hizo cosas malas, al tiempo bajó mi vibración, me afectó por completo, porque no escuché mi intuición, no escuché la voz de mi alma, no escuché lo que me estaba avisando que esa persona no era la correcta. Por eso, déjamelo en los comentarios y vamos ahora sí con las 10 características, porque después veo unos comentarios que me dicen: sí, hablas mucho. Entonces vamos directo al grano, vamos con las 10 características. La primera característica de todas es que con ellos te sentís como una mala sensación, justamente. Te sentís extraño o extraña, no estás a gusto. Estás en ese lugar pero no te sentís bien, no te sentís cómodo. Te invito a que busques personas a tu alrededor, en tu entorno, con las que no te sientas cómodo, con las que no te sientas a gusto, para eliminarlos, para decir: si no estoy cómoda con esta persona, la saco de mi vida, no la quiero cerca. Porque muchas veces puede suceder que esa persona tenga un interés oculto detrás, quiera algo tuyo y por eso está con vos. Pero tu alma, tu intuición te está avisando: no, esta persona no es de fiar. Por eso revisa tu lista de personas, revisa si no tenés personas con las que sientas una sensación baja, extraña, rara, distinta. Después la siguiente es que son mentirosos compulsivos, incluso aún cuando te pueden llegar a dañar con esa mentira, no les importa, la dicen igual, aunque te hagan daño, aunque te afecte, aunque saben que te va a afectar. El mejor momento para sacar de tu vida a alguien que hace esto es la primera vez que lo hace. En ese momento lo tenés que sacar, lo tenés que borrar, fletar, sacarlo de tu vida, porque esa persona, si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer, es garantizado. La siguiente señal o característica es que son personas manipuladoras, que pueden llegar a hacer lo que sea para salirse con la suya, pueden llegar a jugar con las emociones de una persona para poder obtener y lograr su objetivo. También, de nuevo, la primera vez que notes esto en alguien, tenés que sacarlo de tu vida, no pensarlo, ni siquiera darle una posibilidad a la mente, no, sacarlo de inmediato. La siguiente señal es que no sienten remordimiento cuando hacen daño, cuando hacen el mal, no sienten nada. Muchas veces puede ser que hagamos el mal. Yo he hecho mal, he hecho daño alguna vez en mi vida. Seguramente vos también, gente de tu entorno también hace daño, hace mal. Pero llega un momento en el que te decís: dañé a alguien haciendo esto. Lo que hice no estaba tan bien. Hay como una pequeña pizca de tu mente, de tu ser, que te avisa que no hiciste lo correcto. En la gente mala esto no sucede. No tienen remordimiento, no tienen nada que les diga: che, actuaste mal. No. Ellos siguen tranquilos. Incluso puedes detectarlo cuando hablan mal de otra persona. Cuando hacen daño a otra persona, sabes que pronto te lo van a hacer a vos. Si están hablando mal con vos sobre alguien, sabelo que después, cuando no estés y estén hablando sobre vos, van a hablar mal también. Esto es garantizado, lo he vivido muchísimas veces en mi vida. Por eso es una característica de gente que hay que eliminar, que hay que sacar y no tener cerca. Después la siguiente es que usan el sentido del humor para dañarte.
para empequeñecerte, incluso a veces para ridiculizarte. Lo que hacen con el sentido del humor muchas veces es insultarte o rebajarte, alguna de las dos. Este tipo de personas hay que sacarlas de la vida. Lo que hacen con este tipo de chistes es ponerse ellos por encima tuyo, hacerte más chiquito, te quieren hacer ver bajo, pequeño. Y esa gente no hay que tenerla cerca. Vas a ver incluso cómo al sacar a estas personas de tu vida te vas a sentir mucho mejor. Te vas a sentir aliviado, aliviada, relajado, una relajación total. Antes de pasar a la siguiente, quiero tomarme un segundo para pedirte que si todavía no formas parte de esta hermosa comunidad, que te suscribas, que le des a la campanita para que te avise YouTube, para que te mande la notificación cuando suba videos nuevos. Yo sé que soy molesto, pero es que es la única forma que tengo de poder avisarte, de que YouTube te diga: sí, acá hay un video, porque si no va a pasar entre todos los videos de las otras personas y no lo vas a poder ver. Entonces suscríbete, dale a la campanita y sigamos. Después la siguiente señal es que se ríen de tus problemas, incluso también se ríen de los problemas ajenos. Esto es gente mala, gente que no querés tener cerca, porque cuando se ríen de un problema es porque están en baja vibra, en baja vibración, y esa vibración te va a afectar, te va a dañar. Una persona que se ríe de un problema es una persona sádica, una persona mala que le gusta ver mal al resto, que le gusta ver en su misma frecuencia y vibración al resto de las personas. Después, el siguiente tipo de personas que tienen características de gente malvada que hay que eliminar son las personas que no sienten empatía, que no tienen la capacidad de ponerse en los pies de la otra persona, que no pueden detectar cuando alguien se siente mal y darle una mano, ayudarlo. E incluso puede pasar que ellos ven el mal y no sienten nada. Son indiferentes a la persona que se siente mal, a la persona que está dañada, la ven y siguen su vida como si nada. No es necesario siempre estar ahí para la gente que está mal, siempre estar para la gente que tiene un problema, porque eso lo acostumbra y lo debilita. Incluso yo siempre digo con mis amigos, con la gente con la que estoy: bueno, ¿tenés un problema? Contámelo en 10 minutos, en 15 minutos. Después vamos a buscar las soluciones. No estemos más de 15 minutos revisando el problema. Contame el problema, pero no vamos a estar 2 horas. Después de los 15 minutos vamos a ir directo a buscar una solución. Pero estas personas ni siquiera, estas personas no tienen empatía, te ven mal y siguen así. No tienen ese sentimiento de unidad de que todos somos uno, de que uno somos todos, de que estamos conectados, de que somos energía, estamos hechos de lo mismo, no. Incluso no sienten pena cuando ven a alguien mal, a alguien dañado, a alguien de la calle, no sienten nada, sienten aborrecimiento, pero no sienten nada. No pueden ayudar a esa persona ni siquiera con la emoción. Después la siguiente, esta es clave, es fundamental. Si ves esto en una persona, alejate urgente, y es que trata mal a los animales. Una persona que trata mal a los animales no la querés tener cerca, alejala de tu vida. Es una señal, y la primera vez que ves esto la tenés que sacar, alejar, porque muestra con los animales como realmente es. Es una señal de una persona poco evolucionada, de una persona malvada, de una persona que no tiene empatía. La persona que es mala con los animales es mala de por sí, tiene mala vibración, y esa vibración te va a impactar. Si ves este comportamiento en alguien, alejalo urgente, porque eso te está revelando cómo es esa persona en su interior. Las personas buenas sienten empatía por los animales, los quieren tener cerca. Después la siguiente, también fundamental. Quédate porque faltan 2, y la última es la más importante. Para mí es la más importante de todas, la última. La siguiente es que son racistas, sexistas o que se creen superiores por su religión. Si ves cualquiera de estas 3 características en alguna persona, también sacala ya, sin pensarlo. Sacala, la tenés en tu celular, borrala, para no darte ni la opción, ni estar cerca de tenerla. Es un indicador crucial de que esa persona la tenés que eliminar. Incluso también esa persona que se cree superior por un tema económico, por estar mejor económicamente, también hay que borrarla de tu vida, urgente, porque te hace daño, te daña y te afecta. Una persona que se cree superior por un tema económico es tu enemigo directamente. La economía es una decisión, tus finanzas son una decisión. Tener cerca a ese tipo de personas es una decisión también. La gente se hace pobre o rica en función de sus acciones, de sus decisiones. Por eso ese tipo de personas hay que sacarlas. Si vas a estar con alguien, tener a alguien al lado, que sea alguien que te haga bien, no un tipo de persona que te hace daño. Y si te cuenta un éxito, que sea para apalancarte, para motivarte, no para dañarte ni empequeñecerte, para llevarte también con él, con ella, con quien sea, hacia arriba, hacia más, para que llegues a más, para que llegues hacia adelante. Y la última
es que esta es muy común, la tiene muchísima gente, por eso siempre hay que cuidar el círculo, revisarlo bien, con mucho detalle, porque esto es súper común, la tiene muchísima gente que le gusta la desgracia ajena, le gusta el morbo, le gusta lo malo, por eso ven las noticias, para ver lo peor del mundo, para ver lo bajo del país. ¿Te ha pasado estar con gente que escucha algo malo y ahí nomás se prende y dice, ay, yo quiero saber más? ¿Viste que Pepito se peleó con Honguita? ¿O viste que Pepito quebró su negocio? Están ahí para escuchar y disfrutar de lo malo. Incluso la persona que está muy atenta a las noticias tiene una baja vibración. No querés estar cerca de esa persona porque tu vibración está por encima. Te va a dañar, te va a afectar esa vibración. Vos vas a estar bien con el pecho inflado y esa persona te va a empequeñecer, te va a llevar a su mundo y vas a verlo en la postura. Con la postura vas a ver cómo estás después, así. Y vos no querés eso para tu vida, querés eliminar a esa persona para poder llevar tu vida hacia adelante, a un siguiente nivel. Si te gustó el video, puedes dejar un like que no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a seguir creciendo, a seguir expandiendo este mensaje. Y también puedes mirar este video que te dejo en pantalla con más principios, técnicas y hábitos para que apliques en tu vida y tu vida cambie hoy. Que no esperes más, que ese cambio que estás buscando llegue.